diferente. Sudáfrica hace unas estrategias, cada país hace una estrategia y cada país tiene una realidad epidemiológica diferente. En cada país existen perfiles epidemiológicos diferentes. En algunos tienen una población cargada hacia etapas mayores de la vida. O sea, tienen personas, un mayor porcentaje de sus habitantes son adultos mayores, otros tienen poblaciones más jóvenes, unas poblaciones tienen mayor porcentaje de vacunaciones, un montón de variables. No se comportan igual las curvas en todos los países, algunos hacen más pruebas, pero en esencia, el mensaje detrás de esta gráfica es mostrarles cómo en España, y es a la izquierda de sus pantallas, también hubo un gran incremento de casos. Miren cómo en los picos anteriores se había estado tocando algo así en algunos días, como 100.000 casos diagnosticados por día, y miren cómo durante este pico por Omicron superaron los 200.000 casos por día, o sea, duplicaron los casos que habían sido como el récord en las olas anteriores. Y en la parte derecha de sus pantallas ven la curva de los fallecidos y miren cómo también, si bien pues detrás de cada uno de estos números hay mucho dolor, detrás de cada uno de estos números hay una historia, hay un ser que es un ser en la familia que sufre. Pues obviamente uno esperaría que si se hubiese comportado como los picos anteriores, esos 150.000, 200.000 casos por día se hubiesen acompañado de más de 2.000 muertos, ¿verdad? Por día. Entonces, se empiezan, insisto, a mirar cosas y se dice, bueno, este virus, esta nueva variante, definitivamente es mucho más transmisible, definitivamente puede infectar a personas que tengan esquema completo de vacunación, pero también de manera contundente esta nueva variante, si la persona está vacunada, desarrolla en el huésped una enfermedad de características benignas. Entonces, eso fue lo que pasó en Sudáfrica, eso fue lo que pasó en Europa, ¿qué ha pasado en Colombia? Esto es algo que, digamos, algo aparece, es público, aparece en las redes sociales del Instituto Nacional de Salud y técnicamente se llama el perfil de la vigilancia genómica para la infección por SARS-CoV-2 en nuestro país. Entonces, el eje vertical pues muestra porcentajes, el eje horizontal tiene unas fechas que arrancan desde el 5 de septiembre hasta el 23 de enero, o sea, hace un par de días, hace 3 días. Y lo que está graficado en colores son las variantes que se han ido detectando a través de la evolución de la pandemia en nuestro país. Aquí hago un comercial. Nosotros en la Universidad del Norte, nosotros en la División Salud, ya formamos parte de esta red de vigilancia genómica. O sea, nuestros laboratorios ya aportan secuenciación para identificar qué tipo de variante está circulando en nuestro territorio. O sea, hay unas muestras de los pacientes que salen positivos, que tienen determinadas características que el instituto, a través de un proceso, nos asigna a nosotros para que nosotros en la universidad secuenciemos el virus y lo podamos clasificar en alguna de estas variantes. Devolvemos esa información al instituto, el instituto lo consolida y saca estos gráficos que muestra, para Colombia en este caso, cuál es el tipo de variante que está circulando. Esto es muy importante porque nos permite inferir a partir de estos datos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia en nuestro territorio, si va a ser igual o no al que sucede en Europa, si va a ser igual o no al que sucede en otros sitios donde estas sean las variantes predominantes. Entonces, si ustedes revisan el gráfico en detalle, miren que, por ejemplo, el 5 de septiembre del año pasado, la variante que circulaba en nuestro país era la Mu. Y esa variante fue la responsable de ese terrible pico que vivimos el año pasado, entre abril y julio, agosto, en el territorio nacional, donde hubo muchos casos y hubo mucha fatalidad. Esa variante, por ejemplo, la variante Mu, fue una variante que en algún momento cuando se secuenció, alguien habló que era la variante colombiana, no sé si recordarán las noticias, hubo un montón de cosas alrededor de la determinación y del nombre de ella, que se comportó con unas características especiales y que de alguna manera, y eso lo estamos viendo en retrospectiva, nos protegió del impacto de la variante Delta. Si ustedes recuerdan, hubo mucho ruido en el mundo con el tema de la variante Delta, que era mucho más agresiva, que producía casos muy severos, mucho más transmisible, y en el país, si bien hubo un incremento por esta variante, pues de alguna manera la evolución de ella no tuvo las características de urgencia que mostró en otros países. Entonces, en esta gráfica, de manera concreta, les puedo mostrar de que ya Omicron es la variante predominante en el país, igual que en todo el planeta, que se está comportando como se ha comportado en todas las otras regiones. O sea, hemos tenido muchísima mayor transmisión. El gobierno decidió, y ya hablaremos de eso durante la presentación, el gobierno, por ejemplo, ha tomado decisiones que han ido o que son diferentes a las que había tomado en el pasado, y las ha tomado porque obviamente estamos en un momento epidemiológico diferente, y las ha tomado porque no podemos seguir en esa misma locura,
en que veníamos embarcados en manejo de la pandemia, cuando ya esto empieza a rayar los términos de la endemia. O sea, ya no estamos hablando de una enfermedad que necesita una vigilancia epidemiológica intensificada, donde tenemos que hacer pruebas a todas las personas que se consideren positivas o que sospechen estar positivas, o todas las personas que han entrado en contacto con personas que han demostrado ser positivas. Entonces empiezan la racionalización de las pruebas, empiezan a cambiar las recomendaciones para el aislamiento, empiezan a cambiar un montón de cosas alrededor de esto, basado siempre en la evidencia y obviamente orientado por ese principio que habla de que entre todos tenemos que luchar por conseguir un objetivo común, y es superar esta emergencia de salud pública sin tanto dolor asociado a esto. Bueno, ¿quiénes se enferman ahora? Y quienes se enferman grave y quienes lamentablemente pues llegan a ser casos severos que ameritan cuidado intensivo, y pues por supuesto ni que hablar de personas que incluso siguen falleciendo por la infección por este virus. Esto es Argentina. Y aquí, pues, rápidamente lo que se muestra son diferentes grupos de edad. Son grupos muy desagregados ahorita, perdón, muy agregados. Ahorita veremos algo para Colombia más desagregado. Pero miren ustedes cómo, pues, obviamente los casos graves y todo lo que está sucediendo en temas de mortalidad, pues, se agrupa alrededor de personas no vacunadas o personas con esquemas incompletos, ¿verdad? Ahora, alguien diría, sí, pero ahí también hay fallecidos por esquema completo, con esquema completo, e incluso pues en algunos datos que se ven ya en algunas publicaciones todavía en fase de revisión, pues se ve incluso que personas con refuerzo fallecen, o sea, se infectan y fallecen. La respuesta para esto es sencilla, o sea, muy seguramente, en la medida, muy seguramente no, o sea, en la medida que aumentemos las coberturas, pues vamos a tener una mayor N de personas vacunadas que personas no vacunadas. Y en personas vacunadas, pues tenemos desafortunadamente pacientes inmunocomprometidos, pacientes enfermos por cáncer, personas, adultos muy mayores, o sea, personas que superan los 100 años de edad. Tenemos personas con múltiples comorbilidades. E igual que lo que sucede con la infección por influenza, la infección estacionaria, cuando estas personas hacen una gripa y cuando esa gripa evoluciona de una manera tórpida, pues esas personas podrían llegar a fallecer por esa infección. Entonces, no es que las vacunas no funcionen, no, es simplemente que la característica poblacional, algo que se llama la paradoja de Simpson, pues está actuando y está mostrando que dos eventos que se están mirando de manera independiente, cuando los mira juntos, pues obviamente distorsionan el resultado de lo que muestran, ¿verdad? Entonces, claramente, ya lo vemos para Argentina, pues esto es algo que sucede en no vacunados, y esto es Colombia. Entonces, miren la diferencia. Por ejemplo, en personas entre, ¿qué será? Entre 40 y 49 años, miren la diferencia entre personas no vacunadas y completamente vacunadas. O sea, 10 veces la probabilidad mayor de fallecer. Y obviamente, pues en la medida en que avanzan las edades, las edades, ustedes ven que esta probabilidad de alguna manera empieza a cambiar, se empieza a mover entre 6 y 4.2, ¿verdad? Y eso es importante. Eso es importante conocerlo, porque la recomendación final que les hago, creo que esta es la última diapositiva, es que nosotros estamos regresando ya a la presencialidad. Tenemos que mantener las medidas de bioseguridad. Esto no ha desaparecido, insisto, estamos muy cerca ya y ojalá finalmente lo logremos entre todos, de pasar de una declaratoria de pandemia a una declaratoria de endemia con respecto a la infección por SARS-CoV-2. Pero necesitamos seguirnos cuidando, porque la enfermedad definitivamente va a estar acá, porque es probable que tengamos en el futuro inmediato un descenso abrupto de casos. Es esperado que en las próximas 2 o 3 semanas estos casos empiecen a disminuir, que tengamos nuevamente algo de tranquilidad como la que vimos finalizando el año pasado, pero tenemos que acudir a la vacunación. O sea, es que si nosotros nos vacunamos, si nosotros y nuestro entorno está vacunado, si nosotros acudimos a los refuerzos, muy probablemente vamos a tener infecciones asintomáticas que ni siquiera nos vamos a enterar. Y por ahí ocasionalmente alguien va a decir, mira, en la oficina tal hay 2 o 3 personas con gripe, se aislaron y no vinieron a trabajar, y entonces ya sabemos o identificamos, igual que tomábamos antes pruebas en el hospital o en el centro médico para detectar si esto era un adenovirus, si esto era un rinovirus. O sea, tomamos paneles virales para poder identificar al agente causante, pues lo haremos ahora. Y alguien dirá, mira, sí, tiene SARS-CoV-2. Ah, bueno, tenemos que avisar y que la gente utilice tapabocas y que se lave las manos, y ya, hasta ahí. O sea, vamos a tener las mismas medidas que hemos tenido con una enfermedad respiratoria o con las enfermedades respiratorias anteriores durante algunos tiempos, porque finalmente lo que había pasado era que las personas sufríamos de gripa, nos contaminábamos y nadie tenía ninguna medida de aislamiento respiratorio. Nos metíamos en nuestras oficinas con infecciones respiratorias agudas, sin hacer el aislamiento preventivo, sin avisar a nuestros jefes, y terminábamos obviamente con un brote en nuestros espacios o nuestros círculos cerrados de trabajo. Esta es mi presentación, Pili. Yo no sé si hasta aquí tengo yo hasta aquí tengo yo las diapositivas. Yo creo que
que quedo entonces atento para las preguntas o para las cosas que puedan surgir durante el desarrollo. No sé si quieres que haga énfasis en Decano, algo. perdón, sí, porque hay unas preguntas que creo que las podrías abordar de una vez antes de que continúe Cristian. Hay una pregunta aquí de, ¿habrá un cuarto refuerzo a mediados de este año? Y hay otra que de pronto puedes relacionar allí de una vez, ¿completamente vacunados incluye el refuerzo o solo las primeras dosis o en el caso de Janssen? Eh, sí, qué buena pregunta. Lo primero es que, digamos, todo este tipo de cosas, todo este tipo de definiciones y todo este tipo de recomendaciones, pues obedecen a los ministerios de salud y a los institutos gubernamentales. Bueno, de cada uno de los países, o sea, los institutos que controlan esto, en nuestro caso el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, en el caso de Estados Unidos, el CDC prácticamente es el que canta y comanda estas recomendaciones. Esquema completo de vacunación son los esquemas definidos para cada uno de los biológicos. En el caso de Pfizer son 2 dosis, en el caso de Moderna 2 dosis, en el caso de AstraZeneca 2 dosis, y en el caso de Janssen en Estados Unidos, la recomendación cambió hace 6 o 7 semanas y dijeron que aquellas personas que habían recibido una monodosis tendrían que recibir un refuerzo de la vacuna, o sea, una segunda dosis, para poder considerarse como un esquema completo y que a partir de ese momento ya ninguna vacuna quedaba con la recomendación de ser aplicada como monodosis, sino que la vacuna pasaba a ser de 2 dosis, bueno, separadas un tiempo, porque la segunda dosis, la dosis de refuerzo en el caso de Janssen, igual que con todas, pero bueno, con el caso de Janssen que estoy como refuerzo, lo que lograba era elevar nuevamente los títulos de anticuerpos. Bueno, entonces eso pasó con Janssen. O sea que aquí en el país hablamos de esquema completo, las dosis que están definidas. 2 dosis para Pfizer, 2 para Moderna, AstraZeneca, una para Janssen, porque así todavía está. ¿Cuál me falta? 2 para Sinovac. Refuerzos son, obviamente, lo que ha listado el gobierno, que son las terceras dosis para estos esquemas de 2 dosis, y la segunda dosis para aquellos que en su momento recibimos la vacuna de Janssen como o bajo un esquema de monodosis. Bien, y veo acá, hay una pregunta que recibo con respecto a cuándo me puedo aplicar el refuerzo si recientemente tuve COVID. Una pregunta de Eh, Benjamín. bueno, muy buena pregunta. Un mes, la respuesta hoy es un mes. Inicialmente se habló de 6 meses cuando empezamos todo esto, pero hoy la recomendación del ministerio es que un mes después de haber padecido COVID, o sea, de haber estado libre de síntomas y de haber, digamos, ya retornado a las actividades, la persona se puede aplicar la vacuna. Bueno, sin ningún problema, cualquier tipo de vacuna. Eso aplica para quien haya tenido algún caso, cuadro de gripa, no necesariamente COVID. Ahí hay una preguntita ahí adicional. Caramba, sí, es una pregunta compleja porque si no se diagnosticó la gripe, o sea, si no se diagnosticó la gripe realmente, si no diagnosticó la COVID, perdón, porque no hubo una prueba, pero un momento epidemiológico como el que vivimos, yo creería que la prudencia orienta hacia decir que sí, ante una infección respiratoria, pues esperar por lo menos 4 semanas, un mes para poder aplicarse el esquema de vacunación o el refuerzo en caso de que lo tenga pendiente. Bueno. Y les propongo entonces que sigamos con la intervención de Cristian. Seguimos anotando aquí las preguntas para recogerlas al final en función de que eventualmente algunas de las preguntas que tengan las va a responder Cristian en su intervención y seguimos anotando, tomando nota de todas las preguntas que van saliendo en el chat. Muchas gracias. Adelante, Cristian. Buenos días a todos, muy amables por su asistencia en la mañana de hoy. Muchas gracias a Hernando por todo su acompañamiento y a los demás miembros del equipo del Comité Operativo y del Comité de Crisis que nos han orientado y ayudado a las decisiones que hemos tomado en medio de la incertidumbre y en medio de tantas cosas que han pasado. Sin embargo, como dice Hernando, hoy tenemos un nivel de conocimiento mayor desde el punto de vista de la parte médica. Él ha dado todo el contexto. Yo me voy a encargar de referirme un poco más a lo que nosotros, con base en este contexto epidemiológico, vamos a hacer y en atención a lo que nos dicta el gobierno nacional en el manejo que han hecho de la pandemia desde el inicio. Inicio haciendo referencia a nuestro micrositio Campus Seguro, que es el mecanismo principal que estamos utilizando para divulgar todas las actuaciones de la universidad. Ahí está inclusive
la historia de todas nuestras actuaciones con todos los comunicados, desde el famoso momento de los grados, de la cancelación de los grados, hasta, bueno, ahí pasa también, mami. hasta las actuaciones actuales, con base en las últimas determinaciones que el Gobierno Nacional ha determinado. Recalco lo que ha sido nuestra actuación, los principios. Siempre hemos actuado bajo el principio de la responsabilidad que tenemos como comunidad, de comportarnos bajo el principio de la solidaridad, que es uno de los pilares fundamentales de nuestras comunicaciones, en la cual el autocuidado es nuestro principal, uno de nuestros principales elementos para defendernos de esta y protegernos. El otro elemento, Hernando lo mencionó, que es el de la vacunación. El país ya acumula más de 70.5 millones de dosis, acumula más de 31 millones de personas con esquema completo de vacunación, cada vez acercándose más a la meta de los 45 o 50 millones. En ese contexto, Barranquilla pues tiene un comportamiento también que ha resaltado el liderazgo en vacunación. Y paso ya a continuar con, digamos, una parte importante de lo que ustedes quieren saber, y es cómo vamos a operar. La universidad está enmarcada en unas normativas y la resolución 2157, si mal no estoy con el nombre, determina, yo siento que hay personas que tienen activados los micrófonos y les pediría el favor que los desactivaran para evitar digamos que haya distorsiones allí. Les comentaba que la resolución 2157 que salió en diciembre de 2021 estableció que el servicio educativo debía ofrecerse en modalidad presencial. El servicio educativo nunca se detuvo. Lo que hizo el ministerio fue establecer una serie de normativas transicional y temporal con el fin de que usáramos herramientas tecnológicas para poder mantener esa continuidad. Una vez con base en la información que el ministerio tiene y con las conversaciones que el Gobierno Nacional ha determinado con los entes internacionales, se determinó que el servicio educativo continuaría, como siempre lo ha hecho, pero ya de manera presencial. Y en el caso de la educación superior, es muy clara la resolución, tiene que establecer que la educación superior tiene que desarrollarse en cumplimiento de los registros calificados que están otorgados por el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros, nuestros registros calificados están presentados y aprobados en modalidad presencial. En consecuencia, nosotros, en cumplimiento de esas normativas y directivas, tenemos que continuar. Lo que hemos hecho es asegurarnos. Hasta luego, que esté muy bien. Chao. Hasta donde la información disponible nos ayuda en cómo va la vacunación en nuestra población. Tenemos reporte de vacunación que hemos pedido a través de una encuesta que está disponible en el portal y en la aplicación de la universidad, en la cual nos van contando en qué estado están. Es una encuesta realmente muy sencilla de diligenciar, y la invitación es a que la empiecen a actualizar ahora. Vamos a partir de la próxima semana, va a estar disponible para que introduzcan la información de la dosis de refuerzo para aquellas personas que ya les ha tocado y ya lo han ejecutado. Aquellas personas que por otras razones no han actualizado su información porque la segunda dosis les quedó tarde o se las cambiaron y no la han metido, yo les pido el favor, en nombre de la institución, que nos ayuden, porque esa es la información que nos permite a nosotros tener una radiografía un poco más completa de cómo estamos operando. Entonces la invitación allí es a actualizar o a diligenciar la información en la encuesta de vacunación. En ese contexto tenemos casi el 99% o el 100% ya de funcionarios que han reportado con un muy buen resultado. Casi el 98% de los funcionarios han reportado o han dado un reporte de que sí están vacunados, con un pequeño porcentaje que en ejercicio de su autonomía individual han decidido no ejercer el derecho a la vacunación. En cuanto a estudiantes, estamos, digamos, un poco más atrás, tenemos como un 52% de cobertura. Pero lo bueno es que desde que iniciamos la recolección de información, ha sido consistente que los reportes de vacunación o las personas que, digamos, que reportan estar vacunadas, siempre ha estado por encima del 92-94%. Hoy en día, con esta cobertura, estamos casi en el 97% de personas que reportan que están vacunadas. Esto en pregrado. En posgrado la cobertura es un poco menor, pero también es el mismo comportamiento. Que va creciendo el volumen de personas que reportan, se sostiene que más del 92-95% están vacunados. Esto, digamos, nos permite
con algún grado de confianza, estimar, como decía el doctor Vaquero, que con la línea de protección de la vacunación tendremos un comportamiento diferente de los contagios. La historia no estaríamos contándole igual si estuviéramos teniendo esta conversación en enero del 2021, donde estábamos empezando vacunación, el país no había empezado, hay una gran angustia sobre el tema de la letalidad de la enfermedad, sin confiarse en que la enfermedad ha pasado, sin confiarse en que la enfermedad no tiene un cierto riesgo. Con bastante confianza podemos tener algunas, digamos, precisiones o certezas de que el comportamiento va a ser muy diferente y que eso nos permite nos permite facilitar que la operación presencial se desarrolle dentro de un marco de tranquilidad, si se puede decir así. Por otro lado, nosotros hemos hecho en la universidad las adecuaciones que nos exigen los protocolos. Tenemos el protocolo 777, que es el que nos está rigiendo ahora, en el cual hemos acondicionado, y lo hicimos desde el principio, hay unos lavamanos, los que han ido, hay personas que todavía no han ido en la primera vez a la universidad, ya, creo que ya les tocó este año. Hay lavamanos dispuestos por la universidad en puntos estratégicos, hay puntos de desinfección también dispuestos en lugares estratégicos. Todos los lavamanos de los baños de la universidad están operativos. Nuestro compromiso es mantener disponibilidad de agua limpia, jabón y toalla, y disponibilidad de alcohol al 70% mínimo en estos dispositivos de higienización, con el fin de que mantengamos siempre la limpieza de manos. El otro compromiso que hemos asumido es el de la comunicación. Estamos comunicando permanentemente a través de diferentes medios. En nuestro sitio, como les comentaba, es nuestro principal lugar de comunicación. Todas las disposiciones y todas las recomendaciones que se hacen, ahí está publicado nuestro protocolo, está publicada la ruta de atención y vigilancia, que nos va a referir más adelante. Están publicadas las orientaciones sobre cómo se debe usar correctamente el tapabocas, que ajuste perfectamente la cara, que sea de 3 capas, que debe desecharse apropiadamente en los lugares dispuestos para ello, con el fin de proteger a nuestros colaboradores que se encargan de procesar los desechos en la planta de procesamiento. Entonces, hemos adecuado una serie de cosas para poder tener una operación que nos dé la confianza de estar en un campus bioseguro. También hemos hecho la adecuación de los sistemas de aire acondicionado, que hemos conocido que es una preocupación permanente, de acuerdo con los estándares internacionales. Oscar, de pronto más adelante le doy la palabra para que amplíe esta información, para que nos cuente cómo ha sido, no muy en detalle, pero cómo ha sido, y todo lo que hemos hecho para lograr que la renovación de aire se dé de acuerdo con estos estándares, sin tener que estar abriendo las puertas y ventanas permanentemente, y estar en las oficinas con las ventanas abiertas, porque finalmente también tiene una consecuencia, digamos, de otra serie de cosas. Y por último, pero no menos importante, hemos organizado una serie de mecanismos de capacitación en el cual nos han acompañado las ARL, las EPS, y vamos a contar, lo preguntaba el decano antes en la presentación del doctor Vaquero, lo preguntaba el vicerrector, perdón, la presentación del decano, vamos a contar con un punto de vacunación para aquellas personas que o no han iniciado sus esquemas de vacunación o no han completado sus esquemas de vacunación, lo puedan hacer de manera fácil durante la primera semana de clase, principalmente dirigido a toda la comunidad. Lo que pasa es que en esta semana de la próxima, que arranca el lunes, es donde vamos a tener como ya la universidad, no sé si se acuerdan, operando en prepandemia. Tendremos aproximadamente 5.000 a 6.000 personas al tiempo en la universidad, y es propicio el escenario para que aquellas personas que aún tienen dudas, pues puedan tomar la decisión y contribuir con la protección general que hemos tenido, que es con las vacunas. En ese sentido, digamos, yo no tengo mayor cosa que contarles. Estaría abierto, Pili, a las preguntas para darle más tiempo a esto y poder resolver pues todas las inquietudes que tenga la mente. Aquí ya he visto un poco todo, pero si me las resumen es más fácil. Sí, aquí tengo ya como un resumen. Creo que algunas son para el decano, otras serán para ti, Cristian. Entonces, retomo con el decano Vaquero. ¿Qué tanto se puede pensar en una reversión a letalidades mayores?
Y lo uno de una vez, decano, con una pregunta sobre la eficacia de Sinovac en niños y si hay datos de qué está pasando con los niños menores de 3 años no vacunados. Pili, ¿quién hizo la pregunta de la reversibilidad? Rafik. 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 Sí. Con razón, Rafik. Bueno, aprovecho. Aprovecho para públicamente agradecer en nombre de Barranquilla, creo que nunca lo he hecho, en nombre de Barranquilla y en nombre del Atlántico, el apoyo que Rafik le prestó a la División Ciencias de la Salud y al Laboratorio Departamental de Salud Pública, prestándole unos equipos que incluso les cuento a los compañeros del norte, equipos que estaban en su caja, o sea, que no habían sido utilizados en el laboratorio. María Cristina y Rafik que fueron muy diligentes en el prestar estos equipos. Creo que el doctor Vaquero tiene problemas de conectividad. Sino la División de Ciencias Básicas con Rafik. ¿Aló? Cristian. Yo te estaba escuchando en recortado, Hernando. Pili, ¿tú lo escuchas en recortado? Sí. Igualmente, sí. Sí, decano, quedaste congelado. Te va a tocar repetir el agradecimiento, todo lo que, para que quede bien grabado. Así que conéctate bien para que lo grabes, para que quede bien grabado. ¿Me oye mejor? Si quita la cámara, la conexión se mejora. Sí, decano, sugerencia que quites la cámara, a ver si te escuchamos mejor. Bueno. Okay, pero ¿me oyen bien? Sí. Sí, ahora sí, dale. Ok, bueno, preguntaba que quién había hecho la pregunta y ya me di cuenta que fue Rafik. Aprovecho para hacer públicamente un agradecimiento a Rafik y a todo el equipo, a María Cristina, a todo el equipo de Ciencias Básicas Biomédicas, de la División de Ciencias Básicas, porque cuando todo esto arrancó por allá en marzo, abril del año 2020, ellos, pues la gente siempre ve a la División Ciencias de la Salud, que estábamos como adelante de todos los temas, pero ellos desde Básicas nos apoyaron prestándonos equipos que incluso ni siquiera habían sido desempacados, equipos nuevos que llegaban a sus laboratorios, ellos los tomaron en las cajas originales y se lo entregaron al Laboratorio Departamental de Salud Pública para que se pudiesen hacer el gran número de pruebas que en algún momento se llegó a hacer en ese laboratorio departamental y así poder entregar una respuesta a la emergencia que teníamos en ese momento, que era la necesidad imperiosa de hacer pruebas rápidamente para poder determinar el comportamiento del virus. Eso lo hicieron nuestros compañeros del norte, eso lo hicieron otras divisiones, no necesariamente la gente miraba siempre salud, pero otras divisiones estuvieron de eso, al igual que divisiones como ingeniería, como humanidades, como ciencias jurídicas, que nos dieron mucho apoyo. Insisto, nosotros éramos los que más nos exponemos, digamos, a las comunicaciones, pero toda la estructura como universidad estaba detrás de eso. O sea que públicamente hago los agradecimientos para Rafik por esta pregunta y paso a contestarle de la manera más políticamente correcta. Él es el experto. Él sabe que evolutivamente estos virus tenderían a migrar hacia una mayor contagiosidad y menor letalidad. O sea, la probabilidad de que estos virus tengan una reversión hacia mayor letalidad existe. Yo he conversado mucho de esto con el profesor Homero San Juan, lo hemos discutido desde hace mucho tiempo, hace muchos meses. Existe, pero no es lo usual, o sea, evolutivamente no es lo usual. Esto obviamente, si el virus se vuelve más letal y mata rápidamente a su huésped, se queda sin la posibilidad de replicarse, o sea, sería casi como un suicidio evolutivo. Bueno, entonces, eso es básicamente la respuesta, Rafik, o sea, la posibilidad existe, pero no es lo usual, evolutivamente no es lo que ha sucedido a través de la historia y esperamos que no suceda ahora con este virus. Con respecto a la vacunación en menores de 3 años, eso es una historia larga, como saben, o creo que saben, la gran mayoría, yo soy pediatra. Las historias de la educación en niños, la historia de las intervenciones terapéuticas en niños, incluyendo la vacunación, ha estado cargada de un montón de prevenciones, o sea, se limita con mucha frecuencia la posibilidad de hacer ensayos clínicos en niños, obviamente por la vulnerabilidad, bueno, por un montón de cosas bioéticas alrededor de ellos, por ser sujetos dependientes, bueno, un montón de cosas alrededor de los niños que hace que no se hagan estudios clínicos en ellos, o sea, los datos con mucha frecuencia no se hagan estudios clínicos en ellos, los datos se extrapolan desde los adultos. Si me preguntan como pediatra, me preguntan después de haber revisado toda la evidencia que está disponible hoy en día para ver el tema de las vacunas, yo les puedo contestar con
contundencia. Estamos, digamos, a escasos periodos de tiempo para que esta vacuna se aplique desde los 6 meses de edad de manera tranquila, sin ningún tipo de prevención, porque las vacunas, con el número de dosis que se han aplicado alrededor del mundo, cualquier persona puede sentarse a revisar datos y demostrar que las vacunas son seguras, especialmente las vacunas sobre las cuales están hechas en plataformas sobre las cuales tenemos mucha información, como son las vacunas de virus inactivados, como pasa con la vacuna de Sinovac, o como son las vacunas con vectores biológicos, como la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Janssen. Muy posiblemente, y el hospital está participando, ya cerró datos, de hecho estamos esperando los reportes ya publicados, de una vacuna hecha con tecnología recombinante, es una vacuna como la vacuna de la hepatitis B, que desarrolladas para el coronavirus se va a poder incluso mezclar con vacunas contra la influenza y vamos a poder tener vacunas que, digamos, van en una misma aplicación, en una misma inyección, nos van a proteger contra 2 o 3 o 4 gérmenes respiratorios. Así que nada, las vacunas en los niños estamos simplemente chulear ese tema de la prevención que existe para poder licenciar el uso de productos nuevos en ellos, pero toda la evidencia que tenemos hoy en vacunaciones por encima de los 3 años y toda la evidencia acumulada de muchos años y de muchas dosis aplicadas de vacunas en estas plataformas demuestra que sean seguras. Ahora, lo que tiene que evaluar, lo que tenemos que evaluar, lo que tienen que evaluar los institutos responsables de estas decisiones en los países, en los organismos, es si esto es costo efectivo. O sea, si realmente se justifica hacer un gran esfuerzo en dinero, en tiempo, en talento humano, en recursos disponibles para vacunar a una población menor de 3 años, o lo que se ha decidido, que es invertir realmente esos recursos, esos escasos recursos, en vacunar la población donde tiene mayor impacto la infección por este virus. Por eso todo parece en este momento estar orientado y todos estamos caminando hacia conseguir esquemas completos y dosis de refuerzo en la población mayor de 50 años, que es donde se están concentrando los casos severos y la letalidad. De una vez agrego otra, estoy tratando de reunir las preguntas para que sea más sencillo. De una vez te agrego una adicional, decano, que si va a haber refuerzo para los niños. No sabemos, o sea, no sabemos todavía. Los modelos de vacunación en los niños, ustedes saben que la gran mayoría, pues dependiendo de las plataformas y dependiendo de las enfermedades que se quieren prevenir, incluyen refuerzos no porque las vacunas sean malas, sino porque nuestro sistema inmune necesita eso, necesita estar necesita tener varias exposiciones para que los títulos de anticuerpos se levanten a un nivel suficiente que puedan persistir en el tiempo y de alguna manera prevenir a través de estos anticuerpos cuando se hacen en mucosa la infección, ¿verdad? Ahora, la inmunidad celular, pues sabemos que persiste por más tiempo. Vamos a tener que aplicar refuerzos contra el SARS-CoV-2 en niños. No lo sabemos. Si los casos de Omicron suben, como han subido, bajan, como han bajado en algunos territorios, esto se convierte en una endemia, digamos, una endemia que no genera presión sobre los sistemas de salud, que no genera enfermedades graves en la población infantil, es probable que con las vacunas que tengamos sea suficiente y que simplemente nos tomemos un tiempo para poder desarrollar vacunas de segunda y de tercera generación que a través de estas aplicaciones combinadas pues nos protejan contra un montón de variantes, contra un montón de gérmenes asociados a enfermedades respiratorias. Y esas seguramente serán las que tendrán mucha mayor difusión y mucha mayor uso en niños. Gracias, decano. Trato Cristian o entre Cristian y el decano nos pueden ayudar a resolver a tratar de resumir en un grupo varias de las preguntas que están aquí. Estamos recuperando la información de los estados de vacunación y al respecto, Cristian, ahí hay varias preguntas, que si vamos a reportar el refuerzo también, creo que ya lo mencionaste, pero lo agrego para que lo vuelvas a mencionar. Entonces, si vamos a poder reportar el refuerzo y si podemos conocer el estado de vacunación de nuestros estudiantes. Son 2 preguntas relacionadas con el reporte de vacunación. Sí, el refuerzo se va a poder ingresar, entiendo, a partir de la próxima semana. Entiendo que John tiene organizada ya la liberación en producción de la mejora en el mecanismo de recolección y se digitaría la misma información, la fecha, la marca y eso, lo que siempre se ha reportado. La pregunta sobre los estudiantes es si podemos saberlo. Si el estudiante le cuenta, sí, pero la decisión de vacunación es una decisión personal. Nosotros hemos recolectado la información agrupada y agregada de las personas en la universidad y analizamos esa información con el fin de tomar decisiones. La información que tenemos es macro, la información que tenemos es macro sobre cuántas personas y eso.
Hay que recordar que el acceso a la educación, de acuerdo con la Directiva 9 del Ministerio de Educación, no está limitado ni supeditado a la exigencia o portabilidad de un carnet de vacunación, y que es preciso respetar las decisiones individuales que cada persona ha tomado en ejercicio de su autonomía. Entonces, conocer el estado de una persona de vacunación, si la persona desea liberar, porque es una información que es personal y tiene protección de datos. Cristian, Sí. Adelante. Cristian, te agrego algo porque no sé quién hizo la pregunta con respecto a conocer el estado de vacunación de los estudiantes. La directiva 09 del 30 de diciembre del 2021 del Ministerio de Salud, perdón, del Ministerio de Educación, en asocio con el Ministerio de Salud, y después unas directivas posteriores, hablan que los estudiantes para el área de la salud que en prácticas clínicas tienen que aportar su certificado de vacunación. ¿Oíste? Bueno, sí, correcto, un caso especial. No sé quién hace la pregunta, no sé si es de mi área. Entonces, para dar claridad que digamos, en salud sí, en las otras divisiones, lo que tú dices, pues, digamos, funciona. No podemos violar ese tipo de información. O sea, es un tema de confidencialidad que tiene que ser aportada por el estudiante voluntariamente. ¿Bueno? Gracias, decano. Gracias, Cristian. Seguimos con Oscar. Oscar, en relación a las inquietudes que hay con respecto a la circulación de aire acondicionado, los salones del bloque C. Hay varias preguntas sobre los salones del bloque C. Entonces, Oscar, no sé si tú nos ayudas con las respuestas que tienen que ver con aires acondicionados en la universidad. Claro que sí, Pili. Oscar, dame un segundo porque claro se me quedó una pregunta aquí que quiero como puntualizar. Eric Vallejo preguntó algo con respecto a los gráficos, o sea, con respecto al tema de por qué no se grafican con vacunados y no vacunados. Eric, esta información existe, sé, por ejemplo, que el doctor Edgar Navarro en la División Ciencias de la Salud analiza todos estos datos para el laboratorio, para la Secretaría Departamental de Salud, y en la Secretaría Distrital también se hace a nivel nacional con los datos del instituto que son públicos, se hacen en las grandes bases de datos. No se publican porque eso obviamente, pues entenderás que eso es, digamos, significaría un esfuerzo adicional y usar muchos recursos en estar llevando las motivaciones técnicas de las decisiones que se toman en salud pública, pero eso existe. Si tú quieres tener esos datos por cualquier interés académico, podrías conversar con el profesor Navarro y él con mucho gusto te va a poner en contacto con esa información. Gracias. Gracias, Oscar, perdona. No, tranquilo, Hernando. Le pido a Pili que de pronto ahí me vaya ayudando con las preguntas que están relacionadas con los temas de aire acondicionado y bueno, en general con la infraestructura, que también obviamente son resorte de la Dirección de Servicios Administrativos que dirijo. Bueno, en general, pues la universidad, como lo ha manifestado Cristian y también lo hemos manifestado en estas diferentes jornadas de socialización de estos temas relacionados con los protocolos de bioseguridad y las medidas tomadas por la universidad para afrontar la pandemia, pues le ha dado una gran relevancia al tema de acondicionamiento de aire. A medida que la información se ha ido detallando, que las investigaciones han avanzado y también han demostrado los diferentes mecanismos, los diferentes riesgos que se establecen digamos, por los diferentes mecanismos, ya sea el contacto, la distancia, la cercanía, el tapaboca, pues también hemos avanzado nosotros también y hemos tomado las medidas que son necesarias para mitigar un poco el riesgo de contagio. En el tema de los espacios cerrados climatizados, pues habíamos hecho mucho énfasis en que se habían priorizado los espacios que contaban en su interior con una gran renovación de aire. Esa renovación obviamente a nivel colombiano no está regulada. A nivel internacional hay unas entidades que han establecido unos estándares importantes, estándares a los cuales la universidad se ha acogido desde hace mucho tiempo, más o menos partiendo de una fecha del año más o menos como 2012 hacia adelante. Entonces, es así como los nuevos edificios en donde funciona la gran cantidad de aulas académicas como el bloque G, el bloque K y el reciente inaugurado edificio Mario Santo Domingo, pues abierto al público, tienen esos niveles digamos, de renovación de aire que por normativa o estándares se necesitan y que se han demostrado que también influyen en los mecanismos de dilución o renovación de aire que también reducen el riesgo de contagio por esa vía. Hay unos salones que efectivamente pues lo han mencionado acá. De hecho, digamos, en toda la programación académica se le dio prioridad, como les decía, a estos salones de los edificios nuevos, buscando esa
esa mejora o esa disminución del riesgo, pero sin embargo hay otros laboratorios y otros espacios que pues desafortunadamente están todavía en edificios como el bloque C, el bloque F, el bloque E. Según programación académica, pues se buscaron esos espacios, unos por salones, que son los salones del segundo piso del C, otros como laboratorios que como lo preguntaban aquí en el chat, son los del sótano, donde funcionan algunos laboratorios de ingeniería eléctrica y electrónica, pues también se hicieron algunos ajustes. Particularmente se trabajaron dos líneas. Uno fue la mejora de los sistemas de filtración. En ese caso, en algunos puntos se colocaron purificadores de aire con filtros HEPA, y en otros casos pues se adoptaron unas nuevas medidas que también revisamos con calma, que fueron unos ionizadores bipolares que exactamente lo que hacen es mejorar en general los sistemas de filtración del sistema de aire acondicionado, lo apoyan un poco. Esto obviamente se hace en la medida en que nos permita optimizar las inversiones, saber cuál es la medida más adecuada, y efectivamente allí si nos permitió o mejoramos los niveles de ventilación o mejoramos los niveles de filtración, o en estos casos le damos prioridad a los salones que efectivamente pudieran contar con todos los mecanismos de renovación de aire. Entonces, en el caso del bloque C, pues colocamos purificadores, en otros salones colocamos, mejoramos los niveles de filtración, y en el caso de, por aquí me lo preguntaban, del bloque F también, donde hay unas salas de informática que se utilizan, el bloque D, donde hay unas salas de informática que se utilizan también para clases, pues también se mejoraron esas condiciones. Los salones de idiomas, que también lo preguntan, mejoran los niveles de filtración. En el caso de los medidores de CO2, que también vi una preguntita por allí, pues no colocamos medidores en todos los salones. Le estamos dando, la universidad adquirió varios medidores de CO2 a los cuales pensamos colocar en salones muy puntuales e ir rotando y medir los niveles de oxígeno, los niveles de CO2 que se manejan de acuerdo al tipo de salón, para ir tomando medidas conforme a lo que nos marquen esos datos. ¿Qué otra cosa, Pili? No sé si me ayudas por aquí. Instituto de Idiomas. No, ya lo respondí. Instituto de Idiomas, sí hubo mejoras en los niveles de filtración también. De alguna manera, pues hay unos niveles de filtración normal, y a medida que uno, se podrían cambiar o mejorar en la medida que el equipo de ventilación lo permite. Lo hicimos así y definitivamente creo que estamos logrando el objetivo. Biblioteca cuenta con los niveles de renovación permitidos. Lo mismo la casa de estudio, también cuenta con muy buenos niveles de renovación. Tenemos un aire muy bueno allí y no hay ningún problema, por los riesgos. Estamos reduciendo los riesgos en esos casos. Gracias, Oscar. Voy con el doctor Vaquero nuevamente. Doctor Vaquero, dado que usted habló de endemia y pandemia, yo creo que vale la pena como la aclaración del concepto y transmitir como a nuestra comunidad un poco como en qué consiste y si hay que bajar o no la guardia. Es un poco la pregunta que nos hacen allí. Y la otra es qué hacer en caso de que se identifique un foco de contagio en la universidad. Ok, bueno, el concepto de pandemia es un concepto con el cual se refiere, digamos, en este caso se refiere a una infección que afecta un área geográfica muy extensa, que al mismo, digamos, que en momentos de tiempo afecta de manera simultánea a varios continentes, y que obviamente, pues, digamos, supera todo lo que normalmente se había comportado como líneas de base, o sea, como fenómenos estacionarios que persisten en el tiempo, que es la endemia. O sea, en la pandemia hay una gran explosión en una gran área geográfica, muchos casos al tiempo, usualmente gérmenes nuevos, porque obviamente no hay inmunidad, no hemos tenido contacto con ellos, y eso hace que todos seamos susceptibles, ¿verdad? Y si todos somos susceptibles, pues, digamos, esto se puede aparecer ahora con la gran interconexión que tenemos por viaje y por demás, en muchos sitios. Entonces, cuando esto sucede, como sucedió ahora, puntualmente con varios continentes, Asia, Europa y América, que entra, la OMS declara la pandemia. La endemia es ya contenida en áreas más pequeñas, ¿verdad? Pero ya los casos de alguna manera se comportan de manera estacionaria. O sea, hay algo constante en el tiempo, que sube, baja, que cambia un poco, pero que está confinado a una población, a un área, y que se puede perfectamente describir. O sea, no hay una explosión como sucede en la pandemia. Con respecto a la segunda pregunta de qué hacer si tenemos un estudiante positivo, es la pregunta, ¿verdad, Pili? ¿Sí?
Sí, la pregunta, yo creo que eso lo podemos complementar entre tú y Cristian, porque la pregunta, y ahí hay como varias asociadas. Yo voy a tratar de recogerlas un poco. ¿Cuándo aislarse? ¿Quién se debe aislar? ¿Y qué hacer cuando se identifica, o cómo va a actuar la universidad cuando se identifican focos de contagio entre miembros de la comunidad universitaria? Ok, leo yo aquí, digamos, cosas conexas aquí, leí rápidamente en el chat. O sea, tengo como dos cosas. Ya con Cristian hemos trabajado con el comité operativo, como Cristian lo decía, ya Cristian está colocando la presentación para sobre esto poder apoyarnos. Pero quiero para introducir, para que dejar a Cristian introducirlo con este slide, con que la gente quede claramente la idea, quiero como contarle varias cosas. Lo primero es que Gracias. ¿Me están oyendo bien, Pili? Sí. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Lo primero que apagué la cámara para garantizarlo. Lo primero que quiero contarles es que temporalmente hemos sido afortunados porque vamos a ingresar a la presencialidad en grueso, o sea, con los estudiantes la próxima semana, después de tener aproximadamente 4 semanas, casi 5 ya, de circulación de la variante Omicron como variante predominante en nuestro territorio. O sea, ¿eso qué significa? Que ya el contagio es un contagio comunitario, que ya mucha de la gente que vamos a tener en el salón va a haber estado expuesta recientemente a esta variante. Algunos habrán desarrollado enfermedad sintomática leve, algunos otros, y algunos también, pues, enfermedad asintomática. Entonces, eso, de alguna manera, temporalmente nos da una ventaja. Lo segundo es que es indiscutible que Barranquilla ha tenido una velocidad de transmisión comunitaria en las olas recientes muy alta, y de que también Barranquilla tiene un alto porcentaje de cobertura de vacunación. Entonces, si ustedes empiezan a sumar inmunidad por haber estado expuesto al virus, más inmunidad ahora por haber recibido los esquemas de vacunación, más 4 o 5 semanas de circulación de esta variante, es muy probable, insisto, que si bien vamos a tener casos, porque eso es seguro, pues el virus no va a poder andar saltando en un salón del estudiante 1 al estudiante 90, pasando por todos los estudiantes del salón. O sea, digamos, de alguna manera ese concepto de inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño y tal, va a empezar a actuar. O sea, hay un estudiante infectado, pero hay 3 o 4 personas que están inmunes a su alrededor. Ese estudiante va a ser el caso, va a ser seguramente un par de casos en el salón que se aíslan ya de acuerdo a las recomendaciones que nos va a explicar Cristian, que va a transcribir Cristian del ministerio, y que en 5, 6, 7 días ya él va a estar ahí. O sea, la probabilidad de que un estudiante esté por fuera de las actividades académicas más de 7 días, con las edades en las cuales ellos asisten a la universidad, con todos estos antecedentes que le digo, es realmente muy pequeña, y es lo que se está viendo en otros países del mundo. Así que por ese lado doy un parte de tranquilidad. No de confianza absoluta, de tranquilidad. O sea, que si nosotros hacemos todas las recomendaciones, seguimos todos los lineamientos que se han dispuesto en la universidad y usamos todas las herramientas que la universidad nos está dando, es muy probable que toda la universidad tenga la experiencia que hemos vivido en salud durante los últimos 12 meses. Y es que nosotros hemos estado en presencialidad, hemos tenido casos en estudiantes, pero no hemos tenido un brote, que hayamos tenido que suspender una asignatura o que pasarnos a la virtualidad. Eso no ha pasado en salud. Y no ha pasado en salud, les digo, en los últimos 12 meses, 14 meses, cuando ni siquiera teníamos vacuna. O sea, nuestros estudiantes se vacunaron, el gran grueso de estudiantes se vacunó en el mes de abril del año 2021. O sea que por ese lado, pues les doy un par de tranquilidad. ¿Qué hacer con un caso positivo? Insisto, ya Cristian les va a dar todo, pero les pongo un ejemplo que es muy gráfico y que yo creo que, o espero por lo menos que la gran mayoría de ustedes lo hayan visto. Sucedió hace 48, 72 horas en el debate presidencial. En uno de los debates presidenciales, un candidato asistió al debate. Ese candidato, por rutina dentro de su esquema de campaña, decide hacerse unas pruebas con una periodicidad semanal o algo así, y en la prueba de la semana le reportan que él está positivo. El candidato declara que él está asintomático, él asistió al debate, él estuvo en contacto con otras personas, obviamente hubo un distanciamiento, lo ideal es que no se hubiesen quitado el tapaboca, pero bueno, entenderán que eso por sus actividades pues tuvieron que liberarse el tapaboca en algún momento. Él entró en contacto con otras personas, sus compañeros de debate, los periodistas. Estas personas 72 horas después siguen en la calle, están completamente vacunadas, no han tenido síntomas, y ellas pueden seguir su actividad normal de acuerdo a la directriz vigente por parte del ministerio. Entonces, ese es un ejemplo de los casos a los cuales vamos a estar expuestos, ¿verdad? Y tenemos que manejarlo de acuerdo a la directriz que ha dado el Ministerio Nacional. Cristian, yo creo que tú tienes un slide con esto, así que adelante, por favor.
Sí, para complementar lo que dice el doctor Vaquero, ¿cuáles son los protocolos de la universidad en caso de contagio o de dudas acerca de si está contagiado o no la persona y cuáles son las rutas de actuación que tiene que ejecutar en cumplimiento como de las protecciones personales y comunitarias? Lo que ha establecido el Ministerio de Salud en sus últimas directrices, inclusive sobre el tema de distanciamiento, de los refuerzos y todo esto, es que el aislamiento, como decía el doctor Vaquero, es por 7 días, ya no es por 10 ni por 14 días. Y el aislamiento se da solamente en 2 condiciones, o la persona requiere aislarse solamente en 2 condiciones. La primera, si es una persona sintomática. En el evento en que un individuo manifiesta síntomas relacionados con COVID-19, hoy en día esos síntomas están muy relacionados o son bastante parecidos a los de una gripa o un resfriado, esa persona debe proceder a aislarse y a tomar las precauciones en su hogar con el fin de protegerse y proteger a su familia, y en el aislamiento proteger a la comunidad. No es un factor si está vacunado o no para este caso. Usted tiene síntomas, no importa si está vacunado o no, para decirlo en otras palabras, usted debe aislarse en su hogar, en otro hogar, en donde usted decida, pero tiene que aislarse y proveer las medidas necesarias para cumplir con ese aislamiento durante 7 días. La otra condición para aislarse es las personas que no tienen síntomas, pero que cumplen estas otras 2 condiciones: que no hayan estado vacunadas o que no hayan completado su esquema de vacunación y que hayan tenido contacto estrecho, como se define el contacto estrecho, por más de 15 minutos sin protección, ¿verdad?, con una persona que está o contagiada o en sospecha de contagio. Con estas 2 condiciones, usted tiene que aislarse. Ahora voy a explicar, digamos, en el caso de los colaboradores, cómo opera eso en la práctica del día a día. ¿Cuándo no hay que aislarse? Voy a usar el ejemplo que propuso el doctor Vaquero con el precandidato presidencial y los colegas que estaban con él. Si la persona no tiene síntomas y tiene esquema de vacunación completo, no requiere aislamiento, a pesar de que haya sido contacto estrecho de una persona que está contagiada o que es sospechosa. Incluso si es un familiar que convive en la misma vivienda, de una pregunta anteriormente que planteaba eso. Entonces, esta es la determinación y las directrices que nos ha dado el Ministerio. Como yo mencioné en un principio, la responsabilidad como una de las convicciones con las cuales iniciamos todo este proceso, nuestra responsabilidad es cumplir y hacer cumplir las reglas que el gobierno nos determina. Entonces, estas son las condiciones bajo las cuales las personas deben aislarse. Ahora bien, soy positivo para COVID. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es aislarse, ¿de acuerdo? Como lo he mencionado antes. Lo segundo es reportar, en el caso de los colaboradores, a Médico SCP, a Rubén Norte, su condición de contagio, con el fin de alimentar las estadísticas y poder tener una lectura de qué está pasando y cómo se comporta la situación en nuestra comunidad. Si usted es un estudiante, pues lo reporta a Salud BU con el mismo fin de reporte de información, y si es un contratista, se lo reporta o al administrador del contrato en la universidad, y pues obviamente se lo reporta a su empresa si es un empleado de otra empresa. Y obviamente cumplir con el aislamiento, que fue lo primero que dije. El tratamiento médico será proveído por la EPS o por su sistema de salud que usted tenga a su disposición, en función e incumplimiento de los lineamientos que ha establecido el Ministerio de Salud. Yo en esto no me voy a adentrar, pero el Ministerio ha puesto unas reglas allí, que a quien se hace prueba, a quien no se le hace prueba, a quien se le da tratamiento, a quien no se le da tratamiento, las prioridades y todo eso. Eso no corresponde con nuestra operación, sino con la operación del país. Entonces, eso no me voy a referir. Pero esa es nuestra ruta de control y vigilancia. Ahora bien, si usted tiene dudas y si usted tiene alguna inquietud médica que quiere resolver, orientación médica que quiere tener, el Centro Médico Uninorte ha dispuesto una línea de WhatsApp con el fin de orientar a las personas sobre cuáles son las posibilidades o cuáles son las inquietudes que puede tener, con el fin de facilitar que evitemos las noticias falsas, evitemos las recetas personales, evitemos el yo te dije, tú me dijiste, y podamos tener información confiable médica, porque eso es lo que va a proveer ahí la línea del Centro Médico, información confiable médica sobre cuál es la información que debo proveer. Nuestro centro médico está atento a ayudarlos, a acompañarlos,
ahí están los beneficios FR para el caso de funcionarios, con citas, con todos los otros beneficios que están allí. Y vuelvo a hacer el énfasis en el reporte de vacunación. Es importante que todos nos reporten en qué estado están, con el fin de tener una mayor calidad de información que solamente es utilizada a nivel macro y global, no es utilizada a nivel individual. La información es confidencial. Es un poco lo que quería responder. Piri, yo quisiera adentrarme ya en el tema de los tapabocas porque se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar eso de lado. Los tapabocas, y hay demasiada información funcionando o caminando en la calle, los tapabocas, lo que nosotros hemos acogido, digamos, en los lineamientos del Ministerio de Salud, de la OMS y en algunos casos de la CDC, los tapabocas deben ser utilizados de manera adecuada con las disposiciones establecidas por los fabricantes, evitar los tapabocas que no cumplen con los estándares de calidad establecidos por los gobiernos. Hay mucho tapaboca falsificado, mucho tapaboca que no... O sea, éramos espectaculares. Te los digo porque yo trabajé dentro y, o sea, muchos tapabocas que no son adecuados. Los tapabocas que recomienda la OMS y la CDC son los tapabocas N95, KN95, los quirúrgicos de 3 capas o los de tela de 3 capas. Los de esponja, los de válvula, los de tela de una sola capa, son tapabocas que no cumplen con las condiciones adecuadas para protegernos de los virus. Yo no quisiera entrar en detalle de cuál recomendar o cuál deben usar. La decisión es personal. Cada quien escoge de acuerdo con sus capacidades y posibilidades el tipo de tapabocas que debe usar. Sin embargo, lo que sí recomendamos nosotros es que por lo menos cumplan los estándares internacionales establecidos para ello y que se asegure que hay un ajuste perfecto en la cara para que no haya filtraciones y el tapabocas puede ser efectivo en su uso. Lo segundo sobre los tapabocas es el uso. La resolución 777 establece que el tapabocas es de uso obligatorio en todo el territorio nacional, tanto en lugares abiertos como cerrados. En ese contexto, la decisión de usar un tapabocas o no usar un tapabocas es un asunto que es contraveniente con la normativa. Nosotros como universidad, y ya me han planteado varias veces la pregunta, ¿qué hacer con la gente renuente? Nosotros como universidad siempre nos hemos caracterizado por aprovechar cada instante y cada momento para utilizarlo de manera pedagógica en la reflexión y en la generación de convicciones en las personas, con el fin de que en su autonomía entiendan y comprendan cuál es la responsabilidad que les acomete y les corresponde en el comportamiento en comunidad. Entonces, si yo me quito el tapaboca, a pesar de ser un acto de rebeldía personal, es un acto de irresponsabilidad colectiva. El tapabocas lo debo usar en todas las instancias. Yo estoy en mi oficina y estoy usando tapabocas, porque a pesar de que el sistema de aire acondicionado esté intervenido, yo me protejo y protejo a mis colaboradores que están conmigo, porque aquí entra una rejilla, pero esa rejilla entra una unidad central que vuelve, recircula, inyecta aire nuevo, filtra y vuelve y manda. O sea que yo aquí no estoy solo, a pesar de que físicamente tengo un área delimitada por vidrios y paredes y tal, yo comparto este espacio con otros colaboradores. Y mi responsabilidad individual está en mi responsabilidad colectiva. ¿Qué hacer frente a una persona que no lo quiere usar? Que he visto la pregunta, y un estudiante no se quiere poner tapabocas o no tiene el tapabocas adecuado. Como esto vino sin manual de instrucciones y a pesar de que hay reglas, la gente no las quiere cumplir, la invitación que siempre ha hecho el rector y el comité de crisis y el comité operativo es a usar los momentos y a usar la pedagogía para lograr que la gente entienda y comprenda cuál es lo que tienen que hacer. Evidentemente hay una normativa, pero si logramos establecer unas reglas desde el principio, de las sugerencias que usen en el micrositio, ahí están todos los mecanismos para que ustedes puedan tener esta conversación al inicio de las clases con los estudiantes y con los colaboradores. Y frente al no cumplimiento, pues lo que hay que usar es el sentido común, que es lo que determina allí, porque no podemos tener policías en la universidad, por toda la universidad, viendo a ver quién tiene y quién no tiene tapabocas. El ejercicio de la responsabilidad individual es una responsabilidad o aporta la responsabilidad colectiva. Lo mismo con el tipo de tapabocas. Hay que hablar con la gente, hay que convencerlos, hay que ser muy pedagógicos, hay que ser muy respetuosos, pero hay que tratar de hacer cumplir las normas. Entonces, allí frente a eso están los mecanismos disciplinarios normales de la universidad, que es como cualquier contravención al reglamento de la universidad. El protocolo de bioseguridad hace parte de las normas y reglamentos, están parados en las reglas nacionales.
Así que si es necesario llegar a esta instancia, que yo sugeriría, o no sugeriría, invitaría a que tratasen de que los conflictos no escalasen en ese punto. Pero lo que sí debo ser claro y honesto es que ahí están los mecanismos que deben usarse, y si el criterio les determina que deben usarlos, yo los invitaría nuevamente a tratar de resolver esos conflictos de manera sosegada, de manera tranquila, de manera reflexiva, y logrando que la gente comprenda el propósito y el fin. No es cómodo, es decir, pero es una necesidad para la convivencia en comunidad. Creo que Gracias, en esa Cristian. respuesta abarqué la cantidad de detalles de preguntas que había. Sí, yo creo que el decano quería complementar en esa línea. Tiene la mano levantada. Yo tengo la mano así. No, quería responder un par de cosas ahí que estoy leyendo. La primera es que si la universidad va a proporcionar micrófonos, yo creo que eso, pues, digamos, en la universidad siempre ha existido esa posibilidad. Con respecto al tema de usar, de tener micrófonos porque se usan los tapabocas, pues yo creo que eso ya está definido en la universidad. Existen los procedimientos al interior de las divisiones, de los departamentos, así que elevar las solicitudes, pues en la medida de que esto sea posible por recursos, pues yo creo que se podrían llegar a atender. No sé realmente qué tanto, digamos, no sé qué tanto sería una necesidad, o sea, qué tanto se podría llegar a cuantificar esta necesidad y qué tanto se pudiesen atender, pero sí se puede hacer, me imagino que sí se puede hacer, y esto ha existido siempre en la universidad en otras condiciones, así que no creo que esto sea nuevo. Creo que Luis Alberto Tarazona hace una pregunta con respecto a estratificar el riesgo, y Marta Peñuela hablaba algo de esto. Marta, yo creo que esto puedes conversarlo con Seguridad y Salud en el Trabajo. O sea, hay mucha desinformación. Recuerdo, por ejemplo, el tema de los tapabocas, que si tapabocas tenía que ser todos N95, no. Yo pienso que hay mucha desinformación. Tú sabes el tema de cómo se estratifican los riesgos, tú sabes que esto es un tema de edad. Si eso se clasificara por edad simplemente, tendríamos que tener los mayores de 50 años como yo, mesas especiales en restaurantes, tendríamos que tener sillas diferentes en los aviones, tenemos que tener un montón de cosas en las iglesias, por ejemplo. Entonces tenemos que mirarlo bajo todo ese contexto, o sea, lo que realmente significa el mayor riesgo o no menor riesgo, y lo que significa no solamente la exposición en el salón de clases, sino alrededor de todas las actividades que practicamos en nuestra vida cotidiana. Yo creo que aquí, como Cristian bien lo decía, que hay un tema de coherencia entre lo que nosotros tememos y la forma en que nosotros actuamos. O sea, yo insisto en esta idea porque la he dicho 4 o 5 veces. Nosotros en salud hemos estado presentes en la universidad durante 18 meses, 19, 20 meses de pandemia, con alternancia y con todo lo demás, y hay unas cosas que me sorprenden. Hay gente que me llama a preguntarme, Nando, que qué pasa si yo, no sé, si recibo el mercado, si recibo las compras en el supermercado en mi casa, ¿será que me contamino? Y bueno, y obviamente, pues, digamos, hacemos toda la pedagogía, educamos, enseñamos con todo el gusto y lo vamos a seguir haciendo, pero después me encuentro con alguno de esas personas que me hacen las pruebas en la universidad comiendo en una mesa que están todos apiñados, 4, uno al lado del otro y todos sin tapabocas. Entonces, digamos, el riesgo aplica para todos. El riesgo y la recomendación para cubrir el riesgo tenemos que abordarla en todas las actividades de nuestra vida, no solamente en lo que hacemos laboralmente en el salón de clase, también cómo nos comportamos alrededor de las actividades conexas con el salón de clase, las reuniones con nuestros compañeros, las reuniones con nuestros estudiantes ya en grupos más pequeños para hacer de seguimiento, las reuniones con nuestros jefes. O sea, el COVID no elige entre quienes transmitirse, o sea, puede ser las personas que nosotros querramos, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hermanos, nuestras parejas, las personas que nos contaminen. Entonces tenemos como que tener una línea que aplique para todo. Bueno, básicamente era eso. ¿Bueno? Gracias, decano. Yo quisiera responder las preguntas que tienen que ver con los eventos de manera muy breve. Los eventos se están canalizando a través del Comité de Eventos Institucionales. Hay un calendario académico y de eventos que coordina la Secretaría Académica, y esos eventos están siendo acompañados por el comité para los controles de aforo y aplicar todas las medidas de bioseguridad. Los eventos, a pesar de que en el salón de clase ya conocemos las disposiciones para la presencialidad, para los eventos sí se han limitado a foros, teniendo en cuenta que en eventos tenemos participación eventualmente de personal externo, y principalmente los eventos se van a desarrollar en espacios abiertos. Esa es la disposición inicial, y obviamente pues con el equipo del comité operativo y con el comité de crisis se irán determinando otros lineamientos en la medida de el avance y del diagnóstico epidemiológico que dé la División Ciencias de la Salud. Hay varias preguntas que tienen que ver con el reglamento de estudiantes, qué pasa con las asistencias, con las inasistencias, etcétera, y veo que Cristi tiene la mano levantada, entonces le doy la palabra a Cristi para que nos indique las indicaciones del reglamento de estudiantes en este sentido.
Gracias, Pili. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, atendiendo sus inquietudes, por aquí en el chat vi una específica de Fabiola, de Andrea, y como fue publicado el día de ayer, el Consejo Académico nuevamente aprobó unas modificaciones transitorias, y digo nuevamente porque justo antes del inicio de cada semestre, desde que inició la pandemia, nos hemos manifestado con respecto a esas reglas académicas que pueden verse afectadas teniendo en cuenta esta nueva realidad. Entonces, se han ido ajustando a medida que hemos regresado a la presencialidad. De hecho, el semestre pasado ya teníamos un porcentaje importante de clases presenciales. Entonces, si alguno de ustedes no le llegó, por supuesto se lo puedo volver a enviar, va a ser publicado en la página web también, en nuestra página especial de este semestre, pero básicamente se concentra en dos cosas: en la asistencia a clases y en el manejo de los supletorios. Con respecto a la asistencia a clases, entonces retomamos, aunque siempre, por supuesto, le hemos dicho que es obligatorio asistir a clases, pero que siempre vamos a tener una flexibilidad presente, teniendo en cuenta que se pueden presentar estudiantes que no solamente sean contagiados con COVID, sino que tengan cualquier otra malestar o enfermedad que los imposibilite ir a clase. Entonces, para los casos, por ejemplo, de estudiantes que reporten o presenten contagio positivo, la instrucción, como bien lo ha mencionado Cristian, es aislarse por 7 días. El estudiante no podrá asistir a la clase presencial, la cual, si es por 7 días, no afectaría ese máximo del 25% que el estudiante tendría que faltar para no presentar el examen final. Sin embargo, la invitación, como lo mencionamos allí, y no solamente por COVID, sino como cualquier otra enfermedad o incluso excusa que el estudiante tenga por cualquier otra razón de asistir a clase, es que lleguen a un acuerdo directamente con el profesor estudiante. Ya sea para compromisos académicos o incluso para los supletorios. En esa resolución también van a encontrar que continuamos como hemos venido manejando los supletorios en los últimos 2 años ya. No se cobrarán, los estudiantes podrán llegar a un acuerdo con el profesor directamente, repito, para que realicen la evaluación o el compromiso académico dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de cuando estaba proyectado o programado realizar la evaluación, una sola vez por asignatura. Si se llega a presentar el caso, bueno, el estudiante tuvo COVID y después, no sé, tuvo otra incapacidad, ya ahí sí el estudiante tendría que llegar a un acuerdo con el profesor, realizar la solicitud del supletorio por sistema, pero repito, no se van a cobrar los supletorios, pues atendiendo que se podría presentar no solamente para una asignatura, sino para varias. Esto aplica tanto para pregrado como para posgrado. Estas modificaciones transitorias del reglamento. Entonces, Pili, yo sé que con tu equipo, pues esto va a quedar publicado en la página web. Entonces, de todas maneras, cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir a mí y con gusto será resuelta. Gracias, Cristi. Ya vamos cerrando y no quiero dejar de dar la palabra a Beatriz Vergara, nuestra directora de gestión humana, que seguramente también tiene varios temas allí del chat de todo lo que se ha preguntado Beatriz. Yo retomo uno aquí, pero seguramente tú en la lectura tendrás otros. Hay una pregunta de una profesora si se requiere enviar la prueba COVID positiva a algún correo o de alguna manera si hay que dejar la evidencia. Gracias, Pili. Buenos días. Un saludo especial para todos. Efectivamente, en el momento en el que el colaborador identifique que está positivo para COVID a través de su prueba, el primer paso es, bueno, informar a su jefe inmediato y reportarlo a la médico SCT, al correo que Cristian mencionó, médico _sct@uninorte.edu.co, y el reporte lo justifica o lo fundamenta anexando la prueba positiva de COVID. Inclusive, si esa persona ya ha tenido cita o contacto con algún médico de su EPS y ya ha sido valorado,
y en la EPS, de acuerdo a esa valoración del médico, le han otorgado incapacidad, pues también esa incapacidad debe remitirse a la sección de nómina para, pues obviamente, tenerla en cuenta dentro de los trámites y procesos administrativos de la universidad. Pero efectivamente su prueba debe ser presentada tanto a la médico de SST como a su jefe inmediato, porque es la forma pues de reportar formalmente que está positivo, y pues internamente en su área deben reorganizar si requiere reemplazo, etcétera, etcétera. También hay una pregunta que hicieron al principio sobre si la universidad iba a otorgar tapabocas para los colaboradores, y ahí les cuento rápidamente, como desde la historia, cuando inició la pandemia, todos sabemos que la mayoría nos fuimos a trabajo remoto en casa. Sin embargo, un grupo de colaboradores de áreas como servicios administrativos, DUSLES y otras sí estuvieron presencial en esos momentos en la universidad, y allí pues todos iniciamos, la universidad inició un acompañamiento muy de cerca con distintas estrategias de formación, de información, para buscar pues tratar de protegerlos a todos. De hecho, en esos primeros momentos, esas personas o esos colaboradores que debían venir presencial a la universidad, se les suministraron unos kits de bioseguridad, ¿verdad? Mientras todos estábamos como en ese proceso de concientización y de responsabilidad con el cuidado del virus, etcétera, etcétera. Ya desde el segundo semestre de 2021, que iniciamos la campaña de volvemos al campus y vamos a seguir cuidándonos, se empezó a reforzar mucho más el concepto de autocuidado. Tú te cuidas, yo me cuido, todos nos cuidamos, lo que comentaba también en algún momento Cristian en sus respuestas, y en ese marco de esa campaña y de reforzar ese concepto de autocuidado individual y por supuesto colectivo, cada persona debe asumir la responsabilidad, ¿verdad?, de portar su tapabocas. No solamente es que el tapabocas se porta desde que tú sales de tu casa, inclusive temas personales, entonces realmente no corresponde a la universidad entregar el tapaboca. Pues sí tengo entendido que pues, en la DUSLE, en las unidades de servicio, en los almacenes, van a vender tapabocas, si no están vendiendo ya, ¿verdad? Por si cada uno, pues, no sé, no lo tiene o se le olvida llegar con el tapabocas o se le daña en su puesto de trabajo, pero no es responsabilidad de la universidad entregarlo. Es responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Gracias, Yadri. Creo que entonces vamos cerrando. Yo sé que hay varias preguntas, no sé si vamos a alcanzar a responderlas todas, y sé que el vicerrector tiene un compromiso después de 10, entonces el vicerrector... Pero para las preguntas sin respuesta, yo sugiero que nos las manden al mecanismo que está dispuesto en la página. Ya las tenemos, Cristian. Sí. Pero las la consulten. Las que surjan en adelante, yo los invito, y los voy a mostrar aquí rápidamente. Tenemos una sección de preguntas frecuentes donde muchas de las que han manifestado aquí ya están ahí respondidas, y si tienen otras las pueden enviar a comunicaciones. De las que no estén allí, las que ya rescatamos aquí todas, vamos a contrastarlas con las que no estén respuestas y las colocamos allí. Y si hay alguna pregunta adicional, al correo comunicaciones, terminado en S, comunicaciones@uninorte.edu.co, ahí recibimos todas las preguntas y el comité operativo tiene la responsabilidad de colocar las respuestas allí. Y como hicimos en ocasiones anteriores, pues vamos consolidando esta base de datos para entre todos informarnos. Así que ninguna pregunta quedará sin respuesta, de pronto no en este espacio, pero en la página web las tendremos respondidas. Y yo los invito, y recalco la invitación en el inicio, utilicen el micrositio para informarse, para comunicar. Inclusive aquí hay piezas que ustedes pueden replicar con sus colegas y familiares que nos ayuden a todos al manejo de la pandemia. Gracias, Cristian. Vicerrector, adelante. Gracias, Pili. Un saludo muy afectuoso a todos los que estamos reunidos aquí. Mis agradecimientos tanto a los organizadores de esta reunión como a todos los asistentes. Estoy muy agradablemente sorprendido por la participación y por la gran cantidad de preguntas tan interesantes y oportunas que se han hecho. Quiero, por supuesto, expresarles la felicidad que sentimos todos de volver al campus. Tenía varios apuntes que hacer, pero veo que muchas de los temas que quería conversar ya se han resuelto y se han mencionado. Quiero, Pili, cerrar con
subrayando un tema en particular y llamando la atención sobre otro, que no ha surgido en las preguntas, creo. Quiero subrayar e insistir en lo incierto de muchas de las situaciones que vamos a vivir en las próximas semanas. Seguramente el primer mes o los primeros 2 meses van a estar llenos de sorpresas de todo tipo y no tenemos respuestas estandarizadas para todas las situaciones que se van a presentar. Así que quiero confiar, quiero expresar mi certeza del buen uso del sentido común. Es decir, va a haber muchas situaciones con los estudiantes que el profesor va a tener que resolver sin tener tiempo de preguntarle a alguien o de orientarse. Entonces, hay que hacer uso del sentido común y de nuestra misión de educadores. Antes que nada, yo me oriento mucho por aquellos que hemos sido padres de familia, hemos tenido que enfrentar situaciones con nuestros hijos muy especiales y siempre hemos acertado cuando hemos tenido claro que nuestra primera respuesta debe ser formativa. No somos policías, no somos fiscales, no somos jueces. Por supuesto, tenemos en el reglamento normas específicas para abrirle procesos disciplinarios a estudiantes y funcionarios igual, profesores, que pongan en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. Pero ese es el escenario extremo. No quisiéramos, como Cristian muy bien ha insistido, en abordar estas situaciones imprevistas con el castigo, los actos, digamos, de fortaleza institucional que los tenemos disponibles. No tengo una profesora preguntaba sobre el reglamento, no alcancé a consultar la norma del reglamento que establece ese aspecto, pero quisiera invitarlos a que esa no sea la manera de trabajar con los estudiantes. Esta es una oportunidad que nos ha dado la vida magnífica de educar a nuestros jóvenes en temas de responsabilidad social, de resiliencia, de empatía, de cuidado del otro. Entonces yo los invito a que el primer día de clase y luego de manera periódica nosotros los profesores hagamos uso de esas lecciones que hemos aprendido durante esta pandemia. Es una forma de transmitirle las grandes lecciones que nos deja lo que hemos vivido a los jóvenes. Entonces, ante todo somos formadores y en casos extremos podemos sancionar, pero ante todo somos formadores. Así que un llamado a la paciencia, a la comprensión, a la empatía. Recuerden que el ejemplo educa. El ejemplo educa. Ese era como el tema que quería subrayar, Billy. Quería hacer una anotación al margen, que no sé si ha surgido durante el conversatorio, en algún momento me distraje. Son los temas de salud mental, asociados. Todos nosotros hemos vivido situaciones difíciles durante estos 3 largos semestres, 4 semestres, 2 años. Los jóvenes que vamos a recibir lo han sufrido aún más y seguramente vamos a tener que enfrentar no solo situaciones complejas desde el tema de bioseguridad y la pandemia, sino también situaciones complejas asociadas a los efectos de la pandemia. De situaciones de salud mental, como les decía, situaciones de comportamiento, situaciones de debilidades específicas en la formación de los muchachos. Así que les encomiendo a los profesores en particular la atención a estas manifestaciones. Y tan pronto haya alguna manifestación que indique motivo de preocupación, apoyarse, como lo hemos hecho siempre, en bienestar universitario, en el CRE, para rodear a los muchachos que tengan problemas. Cierro con una última anotación. Alguien preguntaba aquí sobre
que no tiene que ver directamente con el tema de la bioseguridad, pero necesito aprovechar la pregunta. Alguien pregunta, Gustavo Espitia, creo. Gustavo preguntaba si hay algún inconveniente en hacer 1 o 2 o 3 o 4 clases por Zoom. Ninguna. No hay ningún inconveniente en que un profesor, dentro de la autonomía y la flexibilidad de su asignatura, haga en algún momento alguna sesión con apoyo de tecnologías. La recomendación es que sea sincrónica, siempre sincrónico, o sea, que no haya grabación, sino que se haga en el contexto de la experiencia formativa que se necesita. Cualquier otra duda, sea sobre presencialidad, sobre bioseguridad, sobre salud mental, ustedes, profes, tienen los links, se conocen muy bien a la universidad y quiero pedirle el apoyo a los directores de departamento. El director de departamento tiene que ayudarnos a resolver en primera instancia lo inmediato, pero hay un rol importante para los colegas que están en los departamentos. Esto es todo, Pili. Tenía otros comentarios, pero creo que la mayoría han sido resueltos. Me da muchísima alegría poder saludarlos y saber que nos vamos a ver de ahora en adelante en el campus. Gracias a todos. Muchas gracias de nuevo por tus palabras, a todo el equipo, a Beatriz, a Cristian, a Hernando Vaquero, Oscar, Cristi, bueno, todas las personas que intervinieron apoyándonos en las respuestas. Reitero que ya sacamos todas las preguntas que se hicieron acá y las que recibamos de aquí a mañana a través del correo de comunicaciones las vamos a revisar y las vamos a dejar públicas en el micrositio de Campus Seguro. Es un recurso que pueden usar en cualquier momento para complementar la información a los estudiantes de la otra semana, por supuesto, también se les estarán comunicando todas estas disposiciones. Recordar o reiterar la importancia del reporte de vacunación, tanto para estudiantes como para nosotros. Insisto, ya desde la próxima semana vamos a poder reportar nuestro refuerzo y eso pues mejorará el nivel de información que tengamos sobre el estado de vacunación de nuestra comunidad. Muchas gracias a todos nuevamente. Que tengan un excelente resto de semana y la otra semana pues a recibir con mucho entusiasmo a nuestros estudiantes. Vamos a tener una programación muy amena para recibir a los estudiantes de regreso al campus y bueno, que para todos sea una excelente experiencia regresar a la vida universitaria, cuidándonos, como hemos reiterado aquí, cuidándonos entre todos y para todos. Gracias, Pili. Gracias a todos. Gracias, Pili. Muchas